Bueno, vamos a orar. Padre de la gloria, bendito eres tú, Señor, alabamos tu nombre, te doy tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu poder, por tu amor. Gracias, Señor, bendito eres tú, santo es tu nombre. Toda honra, toda gloria, toda alabanza es para ti, papá. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, nuestro gran Elohim, Señor, el Dios todopoderoso, el eterno, el príncipe de paz. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Pido, Señor, en este momento una presencia poderosa, aún mayor de tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas que está conectada, Señor, y que posteriormente escucharán esta enseñanza, Padre de la Gloria. Pido de nuevo para expresar, Señor, y poder transmitir de lo que tú me has entregado, Rey del Cielo. Y te doy tantas gracias, Padre, por tu fidelidad realmente, Señor. No tenemos palabras para expresar la gratitud, Señor, para ti, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, por tu grandeza, por tu generosidad, Señor. Gracias, 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 papá precioso. Pido, Señor, y ordeno en el nombre de Jesús que sean abiertos los sentidos espirituales sobre cada persona que está escuchando esta enseñanza. Ordeno en el nombre de Jesús que todo bloqueo en su mente, todo bloqueo en su corazón, todo tapón, Señor, de ser espiritual que impide, Señor, que reciban la palabra y toda alteración de la visión, toda ceguera espiritual sea quitada ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, de tal manera que esta palabra llegue rema a lo más profundo de sus entrañas, Señor, y de fruto al 100 por 1 y quebrante toda mentira, Señor, que nos ha sido enseñada, que ha sido transmitida, la cual se ha aprovechado, Señor, muchas veces el reino espiritual, Padre de la gloria, para que no obtengamos lo que nos pertenece. Ordeno en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que toda ceguera sea quitada, todo bloqueo mental sea quitado, ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis niños, muy buenas noches, transmitiendo desde La Calera, Colombia. Hoy quiero dar algo de continuidad a una palabra que tratamos hace unos, no sé, tal vez un mes. No, mentiras, eso fue en enero. Sobre pedirle a Dios las seis peticiones a Dios que se encuentra radicada, escrita en Efesios 1 y Efesios 3. Vamos a dar profundidad a una de esas seis peticiones. Voy a retomar un momentico la palabra. Ahí explicábamos en términos generales eh, cómo se debía, cómo Pablo ora. Voy a tomar solamente tres de las seis peticiones a leerlas y de esas tres voy a ampliar una solita. Entonces, vámonos a Efesios 1, 17, 21. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, acuérdense que ahí está Pablo orándole a Dios por los efesios. Y le dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En otra versión dice, pido espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender realmente cómo es Dios. La segunda petición, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y la tercera es la petición y que podamos también entender cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, esa es una oración que yo he venido haciendo, les comentaba en la enseñanza anterior, hace tal vez 4 años, cuando el Señor empezó a tratarme a mí con la revelación de la gracia. Él me entregó estas porciones y yo duré un tiempo orando y vi que se empezaron a despejar muchas cosas de muchas creencias equivocadas, pero después fue pasando el tiempo como que no seguí orando de esta manera. Y yo les comentaba que a finales de diciembre el Señor me inquietó a leer nuevamente Efesios
y a recordarme que orara de esa manera, y que otro predicador que yo me gusta escucharlo, curiosamente el Señor también le insistía en lo mismo, y él sí decía que él siempre ha venido orando desde que el Señor le entregó lo que era la gracia. Él pide casi a diario estas peticiones, esta forma de orar por él mismo y por las otras personas. Entonces, vamos de estas tres que les acabo de leer, vamos a centrarnos en el versículo 18. Voy a volverlo a leer. En la segunda petición dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué esperanza Él, o sea, Dios Padre, los ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Entonces yo le empecé a pedir al Señor, porque bueno, yo lo pedí así en forma general y el Señor me había revelado ciertas cosas, pero yo le estaba pidiendo, le decía, Señor, ¿cuál es esa gloriosa herencia entre los santos que tú dices que es la riqueza de su gloriosa, o sea, como esa parte ahí dice, como esas dos partes del versículo, dice que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado? Y yo le decía, Señor, ¿cuál es esa esperanza? Bueno, sí, la salvación, pero es que acá ya los efesios sabían que eran salvos, o sea que debe haber algo más. Y esa es la segunda parte, dice, ¿y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Yo le decía, Señor, ¿cuál es esa gloriosa herencia? Entonces les voy a compartir de lo que hasta ahora Él me ha venido mostrando. Sé que hay mucho más de esa gloriosa herencia, pero es lo que hasta ahora, lo que el Señor me ha dado y puedo compartirles para que cada vez nos posicionemos más, porque desafortunadamente por las creencias equivocadas, el reino de las tinieblas ha tomado ventaja sobre el pueblo de Dios, y por eso muchas veces el pueblo de Dios no recibe las promesas del Señor, y es simplemente, son cuestiones que se reciben por fe, pero si tenemos las creencias equivocadas, pues obviamente no se va a obtener lo que Dios realmente tiene para nosotros, que tiene para entregarnos, que ya nos ha sido asignada, y que realmente cuando uno no sabe a qué tiene derecho, no lo reclama. Ya cuando uno sabe a qué tiene derecho, uno dice, ay, no, pero eso me pertenece, venga, 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 que eso es mío. Pero cuando uno tampoco tiene ese conocimiento, pues obviamente en esa ignorancia, pues tampoco se puede reclamar. Entonces, una parte importante de lo que el Señor me ha venido mostrando, vamos a tomarlo en Mateo 6, del 9 al 15, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No, perdóneme, discúlpeme, esa no es. Marcos 7, 24 al 30. Marcos 7. Es un pasaje muy conocido que habla sobre la fe de una mujer sirofenicia. Entonces dice, Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esa mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, perdón, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Entonces, acá nos está hablando del pan de los hijos. Entonces, ¿a qué pan de los hijos se está refiriendo acá? ¿Qué necesitaba esta mamá, esta mujer que era extranjera, que ni siquiera era judía? ¿Qué necesitaba? Necesitaba la liberación de su hija, la sanidad y la liberación de su hija, porque decía que su niña era poseída por un espíritu maligno y la maltrataba. O sea, no sé si ese espíritu maligno le generaba convulsiones o le generaba un comportamiento anormal o le generaba una psicosis, no sé, pero dice que la niña era poseída por un espíritu maligno. O sea, ¿qué requería esa mamita? Sanidad y liberación para sus hijos, para su hija.
O sea que podemos deducir que ese pan de los hijos, o sea, de nosotros que somos sus hijos, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y gracias a ello nos hemos hecho hijos con todo derecho de nuestro Padre Celestial, de Dios Padre. Entonces podemos atribuir que ese pan de los hijos a que se refiere en esta palabra es la sanidad y la liberación. Tenemos derecho completamente a esa sanidad y liberación de cada situación, de cada circunstancia. Es algo que nos pertenece, es el pan de los hijos. Y si esto lo concatenamos con lo que dice el Padre Nuestro, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muchas veces simplemente nos quedamos con el pedacito de que el pan nuestro de cada día es la provisión económica, la provisión de comida, la provisión de un sustento. Pero Dios es supremamente generoso y es supremamente abundante. Ese cuando el Padre Nuestro habla del pan de cada día, dánoslo hoy, eso tiene una connotación gigantesca. Una sola parte, la parte económica, la provisión de un alimento, la provisión de un techo, la provisión de un salario o de una economía, pero hay mucho más. Si lo concatenamos con esto, fíjese que el pan de los hijos, el pan nuestro, es un pan de protección, es un pan de sanidad, es un pan de liberación, es un pan de restauración, es un pan completamente integral. Y como hijos tenemos total derecho a ir cambiando nuestra mentalidad y a empezar a poseer, porque para poder poseer todo lo que Dios nos ha entregado, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. La mentalidad de pronto de escasez o la mentalidad de fracaso o la mentalidad de la falsa humildad que de pronto se nos fue culturalmente enseñados desde siglos atrás, desde muchos siglos, se enseñó que la humildad era vivir de pronto en pobreza, en escasez, en pobrecito, con lo mínimo, etcétera, y realmente jamás ha sido así. De hecho, es muy clara la Biblia cuando dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros se fuéramos hechos ricos. ¿Mm? Y ese pobre se refería así a muchas cosas. Él era Dios y vino a ser humano. Ahí hay una connotación de una condición inferior, pero también las condiciones en que nació. Él le tocó trabajar como ayudante de carpintero de su papá, como carpintero, o sea, no era la posición superbollante. Y murió en una cruz y la Biblia es clara en decir para que nosotros pudiéramos adquirir, y esas riquezas no se refieren necesariamente únicamente a la parte económica, sino es una parte de riqueza integral, riqueza de paz, de disfrute, de tener una vida abundante en el hecho de poder avanzar en la vida sin tanto tropiezo, no que no tengamos dificultades, sino que no tengamos que esforzarnos tanto para poseer lo que Él ya nos ha entregado, porque ya lo entregó, ya la obra fue hecha. Entonces, esa parte importante es una de las que el Señor me mostraba, y al final voy a contarles un testimonio que está calientico, recién salido del horno, y muy bonito. Entonces, esa parte donde él me decía, pero es que, cuando volviendo al capítulo de Efesios, donde dice, ¿cuál es esa riqueza? Perdón, la riqueza de su gloriosa herencia. Entonces, una parte de esa gloriosa herencia entre los santos es principal, es lo que acabamos de hablar del pan de los hijos. El pan de los hijos es el pan integral a que tenemos derecho, sin tanta, muchas veces le rogamos y le rogamos y le rogamos a Dios, concédeme esto, concédeme esto, concédeme esto, y no estamos asumiendo esa posición de hijos donde sabemos que Dios nos quiere bendecir. Si bien es cierto que Él permite procesos en nuestra vida para que adquiramos madurez, para que avancemos en el reino de los cielos, para que avancemos como personas, pero también para capacitarnos para que la bendición no nos atropelle cuando Él nos entregue lo que tiene para nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que estar rogando y rogando como si fuéramos mendigos. Nosotros no somos la mujer sirofenicia que estábamos mendigando el pan debajo de la mesa. Nosotros tenemos derecho y por eso podemos entrar, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, a pedirle a papá, papá, necesito ayuda con eso, papá, mira, quiero hacer esto, conforme a tu voluntad, me vas a apoyar, me vas a respaldar o tienes algo mejor para mí. Siempre la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza, y su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, pero el cambio del chip es acá en la mente, en acceder tranquilamente al trono de nuestro papá, donde estamos sentados a la diestra de él junto con Cristo Jesús, a hablar con él y a pedirle con tranquilidad.
porque Él es un papá generoso y Él no le va a dar a uno, como dice la palabra, si uno le pide un pan, no le va a dar una piedra, si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces, que tengamos esa tranquilidad de hijos, esa posición de hijos. Esa es una de las partes importantes que Él me mostró. La otra parte donde Él me hacía entender era el intercambio que hubo en la cruz del Calvario. Yo sé que esto lo hemos tratado múltiples veces, Juanca lo ha tratado, Yadi en algún momento, yo también, ese intercambio divino que hubo en la cruz del Calvario. ¿Qué intercambio hubo? Sabemos que el Cordero, siempre la sangre del Cordero, venía a traer perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento eso se hacía una vez al año y se llevaba un cordero lo menos, ¿cómo se dice? Lo más perfecto, si se puede, discúlpenme la expresión que se podía tener, para que esos pecados, por la sangre de ese cordero, los pecados que esa persona había cometido, había ese intercambio hacia el cordero y digamos que la pureza de ese cordero venía a limpiar a la persona, si se puede decir así, la sangre de ese corderito, y los pecados de la persona venían a ser pagados por esa muerte y esa sangre de ese corderito. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ya trasladando esto a lo que fue el sacrificio del Cordero Perfecto, que fue Jesucristo, nos estamos quedando en la mitad. Y en la mitad es que listo, estamos quedándonos con que gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, derecho a perdón de pecados, ¿cierto? Pero nos falta la otra mitad. Y la otra mitad es que no fue cualquier cordero, no fue un animalito, fue el Hijo de Dios, el que dio su propia sangre y dio su propia vida, perdón, en la cruz del Calvario. Y no solamente fue para perdón de pecados, digamos, como para equilibrar la balanza, si uno está ante un juez para equilibrar la balanza de que listo, alguien pagó por la deuda que usted tenía, listo, ya usted queda libre. Hasta ahí nos estamos quedando y no estamos reclamando la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que fue muy grande, fue excesivo el pago que él hizo, porque fue el Hijo de Dios, fue el Cordero perfecto, fue el que no cometió pecado. Entonces hay una sobreganancia que nosotros no estamos reclamando. El hecho de que fue algo excesivo lo que se pagó. Si la deuda era 10 pesos, por ejemplo, y se pagó 1.000.000 de pesos, pues queda un sobrante grande que no estamos reclamando del exceso de deuda que se pagó, y eso es a lo que tenemos también derecho como hijos. ¿A qué tenía Jesús ese Cordero perfecto en su vida como hijo de Dios? ¿A qué tenía derecho? Al entregarnos ese intercambio, no sé si me estoy haciendo entender, él era la abundancia, la paz, la salud, la riqueza, muchas cosas. Entonces pongámonos en esa posición de que por derecho divino, por la sangre derramada y ese sacrificio perfecto de Jesús, tenemos derecho divino y legal de reclamar ante el mundo espiritual, no ante Dios, sino ante el mundo espiritual, todo lo que le pertenecía a Jesús. Entonces, pónganse en la tarea, es una tareita sencilla, analicen a qué tenía derecho Jesús como hijo de Dios. Y en ese intercambio divino, ¿a qué tenemos acceso? Pues obviamente, ¿qué tenía Jesús? Lo mejor de lo mejor, hijo de Dios. Entonces, ¿a qué tenemos nosotros derecho por ello? Un derecho legal, que no estamos reclamando, y es siempre pensar en que Dios nos ha entregado lo mejor de lo mejor. Y casualmente, Juan Carlos, en los dos últimas enseñanzas, la del viernes pasado y antepasado, él ha utilizado ese término y a mí me causó gracia porque ya el Señor me venía como trabajando esta parte, y es como la unidad de espíritu, donde Juan Carlos decía, es lo mejor de lo mejor a lo que tenemos derecho, y sí, y es por ese derecho de ese intercambio divino que hubo en la cruz del Calvario. No sé si me alcanzo a hacer entender. Entonces, eso es como la parte que hasta el momento el Señor me ha venido mostrando relacionado cuando le he estado clamando no, esa es otra palabra que cuando uno dice clamando, se piensa como si fuera, mejor dicho, una súplica terrible porque es un Dios que toca suplicar. No, clamando me refiero el hecho de pedir con el corazón. No quiero dar un malentendido ahí. Clamándole al Señor esa porción de Efesios 1:18 donde dice
que se me ilumine cuál es la riqueza, cuál es esa riqueza, cuál es esa gloriosa herencia a lo que nosotros tenemos derecho. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Y antes de orar, permítanme un momento. Y antes de orar, quiero compartirles un testimonio especial. Y es el hecho de, y ahí fue donde el Señor me reconfirmó hoy la porción donde el pan de los hijos. Y es lo siguiente, resulta que mi hija del medio, ella tiene hoy en día 24 años, a los 2 años de edad ella hizo un estrabismo súbito, es decir, sus ojitos amaneció la niña, la fui a despertar, bueno, se despertó en la mañana. Cuando la niña abrió sus ojitos estaban así completamente hacia adentro. El susto fue grandísimo porque un estrabismo súbito pues, puede ser originado por muchas cosas, dentro de ellas un problema neurológico. Realmente nos tocó de urgencia tomarle resonancia, llevarla de urgencia. Fue muy traumático hacerle 80 exámenes y no, gracias a Dios, neurológicamente no se encontró nada, pero el oftalmólogo pediatra que la vio y que Dios me la colocó en su momento, y le doy tantas gracias, estamos hablando 22 años atrás, de que me la colocó en manos del de uno de los mejores oftalmólogos pediatras que había en ese momento, y sin yo pagar un peso, por gracia de Dios. En ese momento mis recursos económicos no eran los mejores, yo estaba separada de Omar y estaba con mis 2 hijos a cargo en muchas responsabilidades de la casa. El panorama de pronto no era el mejor, pero para Dios sí, porque para Él no le interesa. Él bendice porque simplemente bendice, y me puso a la niña en manos del mejor oftalmólogo pediatra que había, de uno de los mejores a nivel nacional. Y como les digo, yo no tenía para pagar esa consulta, ni tenía prepagada ni nada. Y él me la empezó a atender y él decía, es que es muy raro un estrabismo tan súbito, eso no es normal. Y me le hicieron todos los exámenes, ya descartaron lo neurológico y se encontró que lo que tenía era una hipermetropía y un astigmatismo bastante grandes, bastante importantes, que hacía que para que la niña pudiera enfocar y pudiera mirar las imágenes tenía que meter sus ojitos hacia adentro para poder ver. La operaron del estrabismo, o sea, a ellos se les hace una pequeña una cirugía de los músculos que están que sostienen el ojo en equilibrio, eh, pero seguía con, obviamente, para su defecto de visión, no se le podía operar su ojo hasta que no cumpliera la madurez de todo el crecimiento del globo ocular, porque si no, no servía de nada la cirugía. Conclusión, la niña seguía cuando no tenía sus gafitas o sus lentes desde los 2 años ella tenía que meter sus ojitos para poder enfocar, y cuando se ponía sus gafitas, sus ojitos sí le cuadraban perfectamente. Y mi niña ha sido una niña que es una niña muy bonita desde el punto de vista espiritual, obviamente físico también, y lo digo con humildad porque también le doy gracias a Dios por ello. Y ella muy juiciosa durante todos estos 22 años, con sus gafitas desde muy chiquita, después con sus lentes de contacto, todos los días sus lentes de contacto, etcétera. Y hace 3 meses el Señor me empezó a inquietar y me dijo, es hora de la cirugía. O sea, y entonces yo sentí esa inquietud y le dije, nena, el Señor me empieza a inquietar que ya es hora de tu cirugía. Entonces yo le pedí al Señor, le dije, Señor, colócame a mi niña en las mejores manos para lo que toque hacer de la cirugía, ya de que vea bien, y al ver bien no solamente se corrige el defecto visual, sino también se le corrige el estrabismo automáticamente. Conclusión, llamé a una de mis mejores amigas y que es oftalmóloga, le dije, ¿a quién me recomiendas tú para hacer esta cirugía? Y me dio el nombre de una persona y llamé a yo y no se dieron las circunstancias para la cita, además era muy costosa la sola consulta y yo sentí en el corazón que no era por ahí. Y se me dio por preguntarle al optómetra con el que trabajo habitualmente, le dije, mira, tú sabes quién me puede ayudar a mí. Me dijo, sí, yo trabajo en compañía con un doctor, es una persona que tiene una amplia experiencia en este tipo de cirugías, etcétera,
Le dije, listo, bueno, ¿y qué toca hacer? ¿Cuál es el proceso? Me dijo, lo primero es que no se ponga lentes de contacto durante 2 meses para que la córnea descanse. Uno de los riesgos que había por el hecho de usar lentes de contacto desde los 12 años, porque hasta los 12 años, de los 2 a los 12 utilizó gafas, de los 12 hasta el momento, hasta hace 2 meses utilizó lentes de contacto, pero como por lo alto de la fórmula, el defecto tan grande que tenía de la visión, no se podían de los lentes blandos, sino de los lentes duros. Uno de los riesgos era que la córnea se hubiera lastimado, se hubiera adelgazado o se hubiera aplanado y no fuera apta para la cirugía. Pero Dios tan bonito, entonces, ¿qué me dijo el optómetra? Me dijo, lo primero que toca hacer es quitarle las gafas durante 2 meses, perdón, los lentes, discúlpenme, utilizar las gafas durante 2 meses y a los 2 meses hacerle los exámenes de la córnea, son exámenes de topometría y una cantidad de imágenes, se mira a ver cómo está la córnea, si es apta, y después de eso se mira ya para la cirugía. Entonces, la semana antepasada, que ya cumplió el tiempo, se le hizo todos los exámenes de topometría y bueno, una cantidad de cosas en los ojos. Y cuando lo miró el optómetra, uy, tiene una córnea perfecta. Y después dijo, bueno, ahora sí ya vamos a pedir la cita con el doctor que te recomiendo. Entonces pedimos la cita con él antes de ayer. Miró los exámenes, dijo, no, tiene una córnea muy buena para la cirugía, el pronóstico es muy bueno. Sí es un defecto visual alto, es un caso complejo, etcétera. Y hoy operaron a mi niña. Hoy le hicieron la cirugía y cuando ella estaba pues yo me quedé en la sala de espera y cuando la introdujeron y yo empecé a orar y a encomendar y el Señor me dio esa porción, me dijo, es que el pan es para los hijos, el pan es para mis hijos. Y me acordé de ese pasaje, ahí fue cuando me completó lo que estoy enseñando en esta tarde. Y entonces yo empecé a pedir y dije, sí, Señor, yo pido la sanidad completa de los ojitos de mi niña, completa de los ojitos de mi niña, la sanidad, porque ella es tu hija y le pertenece ese pan. Y la cirugía le fue muy bien. Ahorita le quitamos hace un ratico, les dejan como unos casquitos de plástico así para proteger el ojito de golpes y eso, entonces lo quité para poderle echar las goticas. Tiene sus ojitos parejitos y dice, mami, veo en HD, High Definition, o sea, alta definición. Entonces, para honra, gloria y alabanza de Dios, se cumplieron los tiempos. 22 años de espera, pero Dios fue fiel y cumplió su promesa. Y otro testimonio, hace 3 años, mi niña intentó, la fuimos donde otro oftalmólogo, intentamos que si ya de pronto era el tiempo, entonces resulta que él dijo, bueno, todavía no, porque todavía le falta un tiempo de terminar de madurar el ojo. Y adicionalmente, lo que dijo el doctor en ese momento, que fue otra persona, dijo, en este momento no existe la tecnología en Colombia para que quedes bien, bien. El equipo que toca hacer, el láser que toca tener. Y hoy, curiosamente, bueno, el doctor cuando la revisó después de la cirugía, y les dijo, quiero verla en mi consultorio particular, ya no en la clínica, una hora después para volverle a hacer la revisión con los equipos. Entonces decía el doctor, eso fue, Dios mío, decía, hoy estrené un láser en Colombia, que es la tecnología que se necesitaba para tu caso. Entonces, en toda la fidelidad de Dios y de verdad que Él es fiel, Él es bueno. Entonces, agárrense del pan de los hijos. Propiedad del pan de los hijos. ¡Qué felicidad! Entonces, De Dios. sí, eso les quería contar. Entonces, vamos a orar y vamos, porque quise dar el testimonio, porque quiero que oremos con toda la fe de posicionarnos como hijos y que cada vez sea más claro para nosotros todos esos derechos a los que tenemos, porque qué bonito es cuando uno como papá llega a su hijo con esa confianza y le dice, ay papi, mira, quiero unos tenis así, o mami, quiero unos tenis así, no sé qué, ay, los vi tan bonitos, papi, no sé qué, y no, ay, tengo unos tenis terribles, están con huecos, señor, mira, necesito, míralos cómo están de feos, no, sino con esa confianza y ese agrado que siente uno como papá de poder bendecir a un hijo y decir, camina, te compro tus tenis, escógelos como tú quieras, mira cuál te queda mejor, no, pero escoge algo bueno, no, te voy a regalar algo bueno. Entonces, posicionémonos. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, gracias, gracias por este momento que tú nos regalas, Señor.
Te alabo y te bendigo por tu amor, por tu poder, papá. De verdad que eres bueno. Y yo te alabo hoy, Elohim, Elohim Padre, Elohim Hijo, Elohim Espíritu Santo. Te alabo como Dios, pero también te alabo como mi papá. Te alabo como mi esposo, que eres tú, Jesús. Te alabo como como mi amigo, que eres tú, mi amado Espíritu Santo. Y te doy toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria por la situación, por el testimonio, lo hermoso que has hecho en mi vida y en la victoria, el día de victoria que ha sido hoy sobre la vida y la salud de mi niña, Padre de la gloria. Gracias. Y yo hoy te pido, papá, que ilumine los ojos del entendimiento, los ojos del corazón de cada una de las personas que está escuchando y el mío mismo, Señor, para que nos sea revelado, para nosotros sea claro cuáles son las riquezas de esa gloriosa herencia que tú nos has entregado. ¿Cuál es el pan de los hijos que nos ha revelado cada vez más? ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? ¿Cuáles son esos propósitos de vida? Pero no los propósitos simplemente de vivir acá una vida que toca transitar, sino que nos ha revelado los propósitos con los cuales tú los mandaste a este mundo, Señor, y que nos alineemos y fluyamos contigo en el cumplimiento de esos propósitos. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande y poderoso y tú lo dejaste escrito y se lo revelaste a Pablo para que orara por los efesios de esa manera. Es una ordenanza, un instructivo, una enseñanza que tú nos dejaste en tu palabra y por eso clamamos hoy, Señor, que sean revelados a través de tu Santo Espíritu cada uno de estos secretos del reino, Señor, para fluir en el reino, Señor. Y esa es otra herencia, Padre, que tenemos nosotros derecho, esa gloriosa herencia, y es fluir en el reino de los cielos. Tierra, Señor, fluir aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Y en el cielo, ¿qué hay? En el cielo hay provisión abundante, en el cielo hay paz, en el cielo uno avanza, Señor. Y tú nos diste también esa potestad de aquí en la tierra fluir tranquilamente, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Yo te pido que a cada uno de mis hermanos se les sea cimentada esta palabra y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Y quito y ordeno en el nombre de Jesús todo aquello, lo prohíbo, todo aquello que quiera venir a robar esa semilla que se acabó de sembrar el día de hoy, se ha quitado todo aquello, prohíbo que no vengan a molestar ni a quitar esa semilla, sino que al contrario, Señor, esa semilla de fruto al 100 por 1. Gracias, Señor. Desato pan de vida sobre cada uno de mis hermanos, los sello con la sangre preciosa de Jesús y declaro, Señor, esa palabra de sobreabundancia, de prosperidad integral en paz, en disfrute, en salud, en economía, en relaciones sanas, Señor, en avances en la vida, Señor, en crecimientos acelerados a todo nivel sobre cada uno de mis hermanos, de los que están escuchando mi voz. Y pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que se abra la boca de cada una de las personas que están escuchando mi voz a predicar de ti, a predicar de tu amor, a predicar de tu grandeza, a predicar de tu fidelidad, de tu salvación, de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios Altísimo, aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado en acción de gracias. Amén.